Muchas gracias, reverendo, por recibirnos. En serio, es un placer y un honor poder conversar con su merced y espero que este tiempo pueda ser de provecho para todas las personas que accedan a lo que usted nos va a compartir en esta mañana. El privilegio es para mí. Muchas gracias por haberse tomado su tiempo y contar también conmigo. Créame que para mí es un honor. Muchas gracias, bienvenidos por estar aquí también en Ibagué, en la Iglesia Presbiteriana en La Pola. Ok. Quizás algunas personas, y por algunas personas puedo estar hablando inclusive de mí mismo, no conocemos mucho de quién es usted, así que ¿quién es el reverendo Hernán Mendoza? Bueno, primero por la gracia de Dios soy hijo de Dios. Por los propósitos del Señor fui llamado al ministerio en el año 1976. Provengo de una iglesia de provincia, la Iglesia Presbiteriana Betel en el Socorro, eso es aquí en el norte del Tolima. Comencé por la gracia y la confianza que depositó en mí un pastor, Rafael Charri, que a propósito perdió su familia en la tragedia de Armero el 13 de noviembre del año 1985. Teniendo yo apenas 14 años de edad, tuvo la confianza para pedirme que yo fuera el presidente de los jóvenes de la iglesia. Prácticamente era como el menor, no lo podía creer, pero él quiso que yo fuera el presidente del Ministerio Juvenil. Comencé a los 14 años. Ingresé al Instituto Bíblico en el año 1976 en Bogotá. Tuve el honor de haber sido formado al lado de Patricio Sáenz, que eran misioneros de la Cruzada, Colin Crawford, que era de la Iglesia Filadelfia, y también de los esposos Corson, Guillermo Corson, que era de Australia, su esposa Joy Corson, hija de Patricio Sáenz. Hoy día ellos son los padres, Guillermo y Joy son los padres de Andrés Corson, que tiene una iglesia grande en Bogotá, en tu presencia, así que tuve la oportunidad de conocerlo a él como niño cuando estaba en el Instituto Bíblico Berea. Luego estuve en el Seminario Presbiteriano en Bogotá, el honor de ser fundador también del seminario allá, siendo rector el reverendo Guidoberto Maecha, que a mucho honor también es hijo aquí del Presbiterio del Sur. Ya casado, fui con mi familia al seminario y tuve la oportunidad de graduarme en el Seminario Presbiteriano en Bogotá, que posteriormente se trasladó a Barranquilla y se convirtió en la Corporación Universitaria Reformada. Entonces vengo de esa escuela de antes, que lastimosamente nuestra iglesia presbiteriana en Colombia se dividiera por muchos aspectos, por muchas razones, y de ahí entonces continuó la Iglesia Presbiteriana de Colombia y el Sínodo Reformado de la Iglesia Presbiteriana en Colombia. Fui ordenado al Sagrado Ministerio en el año 1988. Luego tuve el honor de ser secretario del Presbiterio del Sur una vez y 4 veces moderador del Presbiterio del Sur. Y luego el Señor me dio el gran privilegio, pero la tremenda responsabilidad de haber sido el segundo moderador de la Iglesia Presbiteriana en Colombia, Sínodo Reformado. Luego recibimos un llamamiento del Presbiterio de Nueva York. Tuvimos la oportunidad del año 2002-2009 de viajar al Presbiterio de Nueva York, los Estados Unidos, y pastorear la Iglesia Presbiteriana Sion en Brooklyn. Regresé para estudiar filosofía y estudios políticos. Tuve la oportunidad de terminar. Soy egresado de la Universidad del Magdalena en filosofía y estudios políticos. Y ahora, nuevamente, estoy aquí en la Iglesia Presbiteriana La Pola, Ibagué, como pastor, y también soy el director nacional de la Fundación Escuela de Investigaciones Teológicas Juan Amacay, que tenemos sede aquí en Ibagué. Entonces, estoy concentrado en la parte de ser pastor de la Iglesia Presbiteriana La Pola, Ibagué, y director de la Fundación Escuela de Investigaciones Teológicas Juan Amacay, que tiene dentro del objeto social también capacitar a través de seminarios y simposios reflexiones que permitan
repensar un poquito en el quehacer de la iglesia, llevar a nuestros pastores a nivel nacional, no solamente presbiterianos, sino de otras denominaciones afines como la nuestra, luteranos, menonitas, bautistas, anglicanos, inclusive episcopales, que se han informado de nuestro programa y nos han pedido que ellos también quieren participar de nuestros eventos. Así que también como fundación tuvimos el gran honor el año pasado, en las fechas de 14 y 15 de octubre, aquí en la ciudad de Ibagué, Casablanca, de haber organizado el Simposio Internacional de Teología Reformada, un evento que contó con 98 pastores y líderes de la iglesia presbiteriana y otras iglesias a nivel nacional. Realmente fue un evento apoteósico, satisfactorio, de mucha bendición para la iglesia nacional, toda vez que hay que volver a rescatar los valores de la teología reformada. No olvidemos que los presbiterianos somos abanderados de esto y no podemos permitir que se permeen otras doctrinas que no tienen el fundamento bíblico-teológico, entonces que pueden terminar siendo contraproducentes en la misión y la visión de la iglesia. Así que nos sentimos complacidos también de llevar este programa, y el honor grande fue haber traído al reverendo doctor Héctor Rodríguez de los Estados Unidos, una persona con mucho bagaje, con mucha experiencia, también con mucha confiabilidad y credibilidad, y sobre todo una persona muy equilibrada también para manejar este tema, con la experiencia que él trae de haber sido el director general del Ministerio Hispano de la Asamblea General de los Estados Unidos. Yo tuve el honor de haber estado en esa asamblea cuando él fue nombrado, participé con él, así que llevamos 5 años en ese gran esfuerzo de poderlo traer a Héctor Rodríguez por la seriedad, por la palabra y la experiencia que él tiene. Pero además a esto se sumó también el reverendo doctor Ben Dolover, que actualmente trabaja en la Corporación Universitaria Seminario Bíblico de Medellín. Todos sabemos también que los holandeses tienen la experiencia, la seriedad también de contribuir en este tema de teología. Así que fue enriquecedor el evento y nos sentimos muy complacidos de poder servir a la Iglesia Nacional. Y aquí estamos listos a lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas para bendecir a la Iglesia Presbiteriana en Colombia, y no solamente al Sínodo Reformado, sino inclusive compartimos también, tenemos una relación fraterna con el Sínodo Reformado también de Colombia. Entonces, así que servimos a la Iglesia Presbiteriana y servimos a todo el pueblo de Dios en Colombia. Ok. Muchas gracias por ese panorama amplio. Quiero enfatizar lo amplio, son más o menos unos 40 años de ministerio, es bastante, ¿no? Los años de ministerio. 40 años. Bueno, a mí me encantaba años atrás que me hicieran siempre esa pregunta, porque como que me alimentaba el ego por el tiempo que llevaba en el ministerio. Para decirte, sí, estamos completando 47 ya años en el ministerio, porque iniciamos a los 18 años. Yo recuerdo que cuando yo terminé el Instituto Bíblico y era moderador del presbiterio, el reverendo Guidoberto Maecha, también rector del Colegio Americano Girardot, y entonces me dijo, tal vez te vamos a invitar a Girardot para que nos ayude algo así como con jóvenes. Yo dije, quiero comenzar de abajo, pero después él cambió la dinámica y me dijo, y la iglesia presbiteriana de Tres Esquinas no tiene pastor, así que te vamos a mandar. Y yo cuando yo escuché de pastor, yo decía, creo que todavía no estoy listo, ¿sí? Como Moisés, ¿no? Cuando fue llamado. Pero si esa era la voluntad de Dios y el requerimiento del presbiterio, pues había que acatar, había que obedecer. Entonces inicié en el año 1978 como pastor en la iglesia presbiteriana de Tres Esquinas. He estado, creo que como en 6 iglesias, iglesia presbiteriana de Tres Esquinas. Luego fuimos a Neiva en el año 1979, tuvimos la bendición de haber ayudado a construir el templo de la iglesia presbiteriana en Neiva. Fundamos con mi esposa un programa también social. Nos ha encantado el trabajo social porque creemos que la evangelización es a través de la palabra, pero también a través de la acción. Viendo muchas necesidades en Neiva, una población vulnerable,
en un lugar que se llamaba Surorientales. En asocio con Visión Mundial iniciamos un programa allá de asistencia a las familias tan necesitadas de Neiva. Luego fue cuando fuimos a Bogotá, al seminario presbiteriano. Luego vino la tragedia de Armero, 13 de noviembre de 1985. El sínodo nos pidió a varios estudiantes del seminario que hiciéramos un proyecto para volver a reiniciar la obra que habíamos perdido en Armero, la Iglesia Presbiteriana, el Colegio Americano, pero ya para establecernos en la ciudad de Lérida. Pero eso estaba en proyecto de reconstrucción, así que había un revuelto de cosas, pero aceptamos ir a Lérida, a pesar de que pues mi esposa también estaba trabajando con el Colegio Americano de Bogotá, pero había un sentimiento porque nosotros somos del norte del Tolima, somos de Falan, y Armero era como nuestra ciudad mayor donde veníamos mucho. Entonces tal vez por ese sentimiento de que éramos de la región, y segundo, también por el dolor de la gente. Por supuesto que oramos al Señor, pedimos la voluntad y aceptamos en el año 1987 ir a Lérida con mi esposa María Olga Antonio a comenzar la iglesia presbiteriana, y también Dios nos dio el privilegio de ser los fundadores del Colegio Americano de Lérida, que hasta el día de hoy tiene preescolar, primaria y bachillerato. Pero luego fuimos a Bogotá, fuimos a la iglesia Palermo, exactamente donde hoy funcionan las oficinas generales de la iglesia Sínodo Reformado en Colombia. Nosotros estuvimos pastoreando allá. Luego, así para hablar a grandes rasgos, vino la división de la iglesia presbiteriana en Colombia y hubo una necesidad de volver a Ibagué. Fuimos invitados para ser el capellán del Colegio Americano de Ibagué. Entonces también la iglesia presbiteriana de La Pola había sufrido una división, se quedaron unos poquitos hermanos, y como no alcanzaba para el presupuesto de la iglesia, entonces trabajé con el colegio, trabajé con la iglesia. Fue una bendición, porque por ese tiempo el Colegio Americano de Ibagué hizo un convenio con el departamento, por lo mismo que había sucedido en Armero. Entonces recibimos profesores en comisión bajo la dirección del licenciado Luis Enrique Ramírez, y el Colegio Americano llegó a tener 1.600 estudiantes en 2 jornadas. La de la tarde era en convenio con la gobernación, y la mañana pues era el Colegio Americano presbiterial. Entonces fue una bendición, una dinámica. Ese trabajo no era fácil, pero aquí estábamos, si éramos útiles para ayudar también con el Colegio Americano y volver a levantar la iglesia presbiteriana de La Pola, que estaba dividida. Nació la iglesia presbiteriana de Belén, que es del Sínodo de Colombia, pero eran hermanos que yo conocía cuando me fui de Ibagué, así que con ellos no tuve discrepancias, teníamos acercamiento. Es más, me puse a la orden en lo que yo pudiera colaborar también con la iglesia de ellos allá. Finalmente, entonces, es cuando nos vamos para los Estados Unidos, en el año 2002, entonces viajamos a los Estados Unidos para trabajar en el presbiterio de Nueva York, en la iglesia presbiteriana Sion. ¿Pero qué me permitió llegar al presbiterio de Nueva York? Como moderador del Sínodo Reformado en Colombia, en el año 1994, viajé a representar el Sínodo Reformado a Louisville, Kentucky, y allí fueron también los hermanos del Sínodo de Colombia. Allá pensaron, en esa época el coordinador del representante para América Latina y el Caribe era el reverendo Benjamín Gutiérrez, y cuando él nos vio allá en la reunión, porque quería conversar con nosotros sobre la fractura que habíamos tenido en Colombia de la división, él pensaba que éramos enemigos. Realmente, tanto las personas que estaban en la dirección del Consejo de la Iglesia Presbiteriana de Colombia fueron excompañeros míos del seminario. Entonces, así que yo no tenía que valerme de la división, porque había una amistad, había un compañerismo y había un acercamiento
con ellos. Entonces, cuando llegamos a Louisville, Kentucky, Benjamín Gutiérrez pensaba que nosotros éramos como enemigos, tal vez que ni siquiera a la mesa nos podíamos sentar juntos. Y cuando nos vio que estábamos juntos, es más, nos habían separado de habitación en el hotel, y yo le pedí a Benjamín, no, yo quiero estar en el hotel donde están los hermanos del Sino de Colombia. En ese entonces estaba Eli Barraza, estaba Milciades Púa. Eli Barraza es el actual director de la CUR en Barranquilla, y Milciades Púa, pues también entiendo que es el subdirector de la corporación universitaria. Y estaba el reverendo Milton Mejía, que actualmente pues ha trabajado también con el CLAI. Entonces yo mantenía con ellos ese acercamiento, y fue eso impactante para las oficinas de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, ver el acercamiento y la fraternidad que había entre nosotros, a pesar de la ruptura de la iglesia que se había dado en el año 1992, y precisamente fue aquí en la ciudad de Ibagué. Entonces, Ibagué ha sido escenario de muchas cosas a nivel nacional. Es más, el Presbiterio del Sur ha jugado un papel importante en todas las etapas de la iglesia presbiteriana en Colombia. Es importante saber eso, el respeto, los líderes que teníamos antiguamente aquí en el Presbiterio del Sur. Realmente cuando el Presbiterio del Sur hablaba, se dirimía cualquier impasse suscitado en la iglesia presbiteriana en Colombia. Pero desafortunadamente, ya en el año 1992, cuando habían esas fricciones a nivel nacional, por enfoques tal vez, yo digo, bien intencionados, pero mal manejados. ¿Por qué bien intencionados? Porque es que la iglesia en sí, en su misión y visión de ser, sí tiene un compromiso en la tarea social de los pueblos. Eso es reformado, nuestra cuna de donde venimos nosotros, los Estados Unidos, pero nosotros aquí en Colombia pienso que nos desenfocamos por un lado, y parte de la intriga de toda la problemática que comenzó a darse, que comienza por Bogotá, realmente comienza en Bogotá, porque algunos ministros de la iglesia pues vienen de algunas escuelas, de algunos institutos, donde nos inclinamos mucho la parte de la evangelización de la iglesia, ¿sí? Pero había otra ala de pastores de la Iglesia Central Presbiteriana de Bogotá que consideraron que la iglesia presbiteriana como que había perdido el camino, y la parte social, la parte de justicia, la parte de paz en una época, porque es que no podemos decir cuál ha sido la época buena de Colombia. Yo creo que llevamos más de 100 años en violencia, en injusticias. Ellos estaban preocupados porque creían que la iglesia presbiteriana en Colombia no estaba haciendo una tarea completa. Entonces, ellos se involucraron en procesos del país, en diálogos, por ejemplo, de paz. Comenzaron a hacer parte activa en mesas de trabajo por la justicia, por la paz en Bogotá. Y ahí comienza la situación, porque algunos pastores, los más evangélicos, más conservadores y fundamentalistas, creían que la iglesia no se debía de meter en ese tipo de cosas porque la iba a comprometer y la iglesia iba a ser señalada, iba a correr riesgos. Y efectivamente, eso es verdad. Pero es que siempre a través de la historia, cuando la iglesia participa de manera integral en los procesos del mundo, de justicia, de paz y de la política, se va a correr el riesgo, ¿sí? Se va a correr el riesgo. Cuando digo que mal manejados, es porque entonces nos fuimos a los extremos. Los más evangélicos comenzamos a ver a los otros como nuestros enemigos. Entonces, comenzó la dificultad del presbiterio central entre los ministros, tanto que eso llevó a reuniones extraordinarias, en unas reuniones que había quórum, en otras que no había quórum. Entonces ya eso comenzó a perjudicar. Luego, el Presbiterio del Sur
que siempre había jugado un papel de ser conciliador, de mantener un equilibrio, con tal de mantener la unidad de la iglesia. Entonces también ideológicamente el presbiterio del sur entró y se solidarizó con el presbiterio central. Y de ahí entonces se jalonó al presbiterio del noroeste. Entonces ya eran 3 presbiterios que pensaron que tenían la fuerza, que tenían la mayoría en el país, y también por otros intereses personales, que no es el momento de hablarlos. Eso también ayudó a que la iglesia, en lugar de acercarnos, a dialogar, a solucionar esa dificultad, entonces nos polarizamos tanto, quién era más poderoso que el otro, y luego viene también otro escenario que fue duro en la historia de la iglesia, que es Barranquilla, ¿sí? Barranquilla, para mí, o sea, nosotros como iglesia éramos mayoría, pero algo que no se tuvo en cuenta es que la minoría estaba quedándose con los 2 colegios más grandes, más fuertes y más reconocidos en Colombia, que es el Colegio Americano de Bogotá y el Colegio Americano de Barranquilla. Entonces viene otra escena más. El Colegio Americano de Barranquilla, mientras estaba pasando todo esto en Bogotá, y que el sur se estaba uniendo con los de Bogotá, y que el noroeste también entró a solidarizarse con el presbiterio central de Bogotá, en Barranquilla se estaba armando otro escenario. ¿Cuál era? Se estaba buscando hacer como una fundación del Colegio Americano de Barranquilla. O sea, había otro grupo de pastores allá que estaban trabajando para sacar al Colegio Americano del Presbiterio de la Costa para que fuera un colegio autónomo, donde ya el presbiterio no tuviera mucha injerencia sobre él, y al no tener injerencia ya el presbiterio administrativamente sobre el colegio, pues tampoco lo iba a tener el sínodo. Entonces se vinieron varias cosas de difícil manejo a la vez. Con él es de tendencia muy evangélica. Entonces los hermanos más liberales en Colombia, ellos censuraron en esa época que el moderador no tenía por qué ir en nombre de la Iglesia Nacional a representarnos. Entonces hubo otra reunión extraordinaria para analizar esa situación, porque había, en América Latina, por el año 1984, pues estaba Conela, pero estaba también el CLAI. Conela recoge a todas las iglesias más evangélicas y fundamentalistas de América Latina, mientras tanto que el CLAI recoge a las iglesias más liberales. Entonces, en esa reunión extraordinaria del sínodo se tomó un acuerdo, era que no íbamos a pertenecer ni a Conela ni al CLAI para evitarnos esa lucha que teníamos de pensamiento al interior de la Iglesia Nacional. Es más, en ese sínodo se le solicitó al reverendo Arcesio Cruz que retirara esa afiliación de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, eso como para apagar el fuego que había, a lo cual pues él se comprometió que lo iba a hacer. Viene otro escenario. El moderador se va para Ginebra, se va para Suiza, a representar la Iglesia Nacional, y cuando llegó esa correspondencia, él no la filtró por el Consejo del Sínodo. Entonces algunos miembros del Sínodo interpretaron que les coartó también la oportunidad que ellos tenían de haber ido a Ginebra. O sea, que no lo expuso, sino que él se fue él mismo, se fue a la reunión. ¿Ese fue Lausana? No, esa es otra, Lausana es otra. Ya Lausana el que asiste es el reverendo Aristóbulo Porras. No. Sí, ya. Pero Aristóbulo Porras gozaba de la aceptación de todas las partes a nivel nacional. Era una persona respetada, admirada. Bueno, así que eso fue llenando el florero del Llorente, hasta que pues ya finalmente la iglesia
Ya para el año 1992, si no estoy mal, es cuando sucede la división aquí en la ciudad de Ibagué. Entonces, ese primer moderador fue el reverendo Toniel Quintero. Yo era el otro candidato, pero los mismos amigos de la costa y algunos de Bogotá fueron muy sinceros conmigo, ¿sí? Yo pensé que ellos me iban a respaldar en esa época, pero ellos fueron muy sinceros. Después del resultado, me ganó por 7 votos el reverendo Toniel Quintero. Entonces ellos se acercaron y uno de ellos, recuerdo que hasta me echó el brazo, y yo le decía, pero ¿usted por qué me echa el brazo? Dijo, Hernán, discúlpeme, pero algunos no votamos por ti porque es que usted no hubiera dejado dividir la iglesia. Y ya los que antes habían criticado a Bogotá, que porque había un grupo de pastores renuentes que estaban buscando la división del presbiterio central, finalmente también terminaron contribuyendo para la división de la Iglesia Nacional, que para mí también era mucho más grave. Entonces, así me dijeron, es que usted no hubiera dejado dividir la Iglesia Central. Y es cierto, cuando comenzaron todos estos remesones, yo tuve el honor de ser miembro de la Comisión Tripartita Conciliadora, porque cuando las cosas se pusieron tan fuertes en la Iglesia Nacional, se nombró una comisión tripartita de los presbiterios para ayudar a dirimir, a conciliar la Iglesia Nacional con tal de que no nos dividiéramos. Yo formé parte de esa comisión de conciliación, viajamos por todos los presbiterios, hablábamos con las partes, pero en resumen, ninguno cedía, ¿sí? Ninguno cedía. Y así como apareció un documento que decía una muerte anunciada, parece que esa división ya estaba anunciada, tenía que darse, ahora ya había mucho poder en el Colegio Americano de Bogotá. La minoría se quedó con el Colegio Americano de Bogotá, que son las cosas irónicas. La minoría del Presbiterio Central de Bogotá se quedaron con el colegio. Los demás hermanos, con mucho respeto, se fanatizaron, ¿sí? Se fanatizaron y dijeron que era más importante seguir la Biblia, era más importante la espiritualidad y que no nos íbamos a pegar de propiedades y de ladrillos. Para mí, personalmente, eso fue mal pensado. Fue mal pensado porque sea como sea, era una institución grande que no solo bendecía al Presbiterio Central, sino bendecía a la iglesia a nivel nacional. Igual pasó con Barranquilla, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no peleamos, digamos, en el sentido sano de luchar hasta el final porque también se nos iba el Colegio Americano de Barranquilla. Lo dije hace rato, son las dos instituciones más fuertes educativas que ha tenido la Iglesia Presbiteriana en Colombia, el Colegio Americano de Barranquilla y el Colegio Americano de Bogotá, porque produce económicamente bien. Sí, nosotros con respeto y con cariño, si alguien me escucha no me lo vaya a entender, pero nosotros nos quedamos con los colegios más pobres, ¿sí? Y la minoría se quedaron con los colegios más grandes y más ricos, porque por ejemplo, entonces nosotros nos fanatizamos, nos espiritualizamos, porque para mí también yo tengo claro qué es espiritualismo y qué es espiritualidad. Era espiritualismo, no había espiritualidad. Algunos se sentían triunfadores porque creíamos que ahora había una iglesia santa y buena y que ahora había otra iglesia que era pecadora y mala. Eso es mal enfocado, eso es mal enfocado. ¿Por qué razón? Porque ni el bueno es tan bueno, algo de malo ha de tener. Y el malo, por malo que sea, algo de bueno ha de tener. Entonces nos enfocamos muy mal. Nuestros líderes, desafortunadamente, por esa época que nos hubieran podido haber orientado, haber ayudado como mentores de esa problemática, estaban viejos, enfermos y cansados. Me refiero a ellos, por ejemplo, por el Caribe. Un gran líder, un gran pastor, una eminencia como el doctor Alfonso Lloreda. Sí, era una eminencia, ¿verdad? Pero él ya no podía hacer mucho porque estaba viejo, enfermo y cansado. Era más,
Era nuestro representante legal a nivel nacional de todo lo que estaba, las propiedades que estaban a nombre de Junta de Fábrica y de la Iglesia Presbiteriana. Y él inclusive firmaba documentos que ni siquiera ya era consciente de que firmaba. Esa fue una cosa. Otra, el asalto a los documentos, a los archivos que teníamos en Bogotá, en la Iglesia Central Presbiteriana, los cuales don Aristóbulo era el representante legal, una persona también muy respetada a nivel nacional, pero debido a su enfermedad y sus años y ya su cansancio, vino otra persona, así que hubo una comisión de la costa que vino a Bogotá y fácilmente pudo llevarse los archivos que eran de la Iglesia Nacional. Entonces lo entregamos, todo así en bandeja entregamos, donde estaban todos los títulos, las escrituras de todas las propiedades de la Iglesia Presbiteriana en Colombia. La Iglesia Presbiteriana a nivel nacional siempre había pasado por muchas situaciones especiales, ¿sí? Diferencia de pensamiento teológico, filosófico, porque es que todos venimos de diferentes escuelas. Tiempo atrás, pastores que se graduaron en Cuba, como Juan C. Rocha, que fue pastor aquí de la Central, personas como Guidoberto Maecha, que se graduó en Costa Rica, el reverendo Aristóbulo Porras, que también se graduó en Costa Rica, el doctor Jaime Ortiz, sí se graduó, fue en el Brasil, sí. Así que venían de diferentes escuelas, pero ellos eran muy serios en todos los debates, muy respetuosos y déjenme decir algo más, y humildes. La arrogancia y la soberbia también nos hizo mucho daño. Ya después del 86, ya los pastores salimos de otros institutos, de otras denominaciones, entonces, pero vinimos a ser pastores de la Iglesia Presbiteriana a nivel nacional y ya sin esa visión y ese concepto de misión que siempre ha tenido la Iglesia Presbiteriana. Entonces yo considero que también el que los últimos pastores hayamos salido de otras escuelas, de otras instituciones teológicas, en gran parte también afectó a la Iglesia Presbiteriana en Colombia. Y con mucho respeto, yo lo sigo diciendo. Y tengo en este momento profunda preocupación por la preparación, por la capacitación profesional, porque es que el siglo XXI exige un nuevo perfil de los ministros del Evangelio. Entonces, eso es un gran desafío para la Iglesia Nacional. Yo escribí un documento, no lo tengo aquí en la mano, pero lo tengo, y yo se lo compartí al reverendo Dionisio, el moderador del Sino, y compartí a los presbiterios y a varios ministros titulado Hacia una nueva cosmovisión nacional de la Iglesia Sino Reformado en Colombia. Puedo decir que fue recibido por el reverendo Dionisio, algunos pastores me hicieron los comentarios, se proponían algunas cosas como aportes, ¿verdad? Como aportes para el desarrollo, la visión y la misión de la Iglesia Nacional. Amo mi Iglesia Sino Reformado en Colombia, respeto, admiro a los pastores de nuestro sínodo, le doy gracias a Dios por los nuevos presbiterios que se han conformado, veo que la Iglesia está en un buen momento, pero considero también que el tiempo es de etapas, siempre vendrán nuevas cosas y aquí sí el eslogan que nos ha caracterizado como Iglesia Presbiteriana, reformados, pero siempre reformándonos. Pero en eso no entra solamente la parte teológica y filosófica. Deben entrar también otras áreas, porque el contexto que estamos viviendo ahora es un contexto muy importante. Veo con preocupación varios temas porque son del contexto. Y no es si la Iglesia los quiere abordar, es que nos toca. Y yo veo que en eso no tenemos la claridad
que tenemos que abordarlos con mucha altura, con mucho respeto, con mucha reflexión y sin afán, no hay que correr. Pero hay temas que nosotros sí tenemos que abordar. No del todo los hermanos del año 1982, 83, 84, no del todo estaban equivocados en el quehacer de la iglesia. Palabritas como estas que ofendían a muchos. La praxis sonaba como a comunismo, como a socialismo. Pero es la manera de ponernos otros lentes para mirar una realidad y un contexto de un mundo cambiante. Y eso empuja a la iglesia. Y hay temas que yo veo que estamos crudos en que tenemos que abordarlos. Reitero, no es si queremos, es que nos tocó porque ya está en la iglesia. Por decir algo, por esa época uno de los debates era que porque pastores se divorciaban, de que no estamos de acuerdo con las segundas nupcias, con el recasamiento. Entonces nosotros nos quedamos como los buenos, como los santos, y los otros se quedaron como los malos y los pecadores. Y yo digo, es que en nuestro sínodo, con mucho respeto voy a decir eso, mucho respeto, sí, no se han dado divorcios. Eso nos hace ya pensar, ¿verdad? Que más que los principios evangélicos de la cuna donde todos venimos, yo creo que hay realidades, hay situaciones y hay de caso a caso que tenemos que entrar a planear. Ahora, tenemos la nueva constitución de la iglesia y la aprobamos. La aprobamos, pero déjenme decir, está aprobada constitucionalmente, organizacionalmente, pero tengo el presentimiento que tenemos presbiterios de nuestro sínodo, que aunque esté en la Constitución, que es la regla, que es la norma para todos, que todavía no están de acuerdo y no lo aceptan. No lo aceptan. Conozco el presbiterio del sur, un moderador que fue vetado porque él tuvo segundas nupcias. Entonces eso me dice a mí que aunque tenemos una Constitución que es para todos, pero que algunos presbiterios todavía no aceptan el recasamiento. Participación en política. Bueno, nos importa la vida de la comunidad, ¿sí? ¿Somos iglesia de cuatro paredes o somos una iglesia de comunidad? Entonces, se nos vinieron problemas sociales en Colombia y yo digo, nosotros como sínodo reformado cerraremos los ojos. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Ahora, habría que hacer foros para comenzar a manejar ese tipo de temas. Igualdad de género. Eso es algo que ya es que se ve por todas partes. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a ese tipo de cosas, de problemas que son del tiempo, que son del contexto y que la iglesia no puede cerrar los ojos a ese tipo de cosas? Pero tengo otra preocupación. Los ministros, los pastores, estamos preparados, estamos abiertos para empezar a manejar y a trabajar ese tipo de cosas. Tenemos la facultad teológica, ¿verdad? Y son jóvenes, despiertos, pilosos de otro tiempo, que en corto tiempo tendrán que tomar las banderas de la iglesia sínodo reformado en Colombia. Mire la gran responsabilidad que tenemos ahora los pastores viejos, ¿sí? Yo digo, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es la puerta que vamos a abrir? ¿Sí? Pregunto, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la ideología que estamos manejando en nuestras instituciones teológicas, sean institutos, sean seminarios, sean universidades, o los convenios que tenemos desde la Facultad Teológica a nivel nacional con otras universidades? Eso está respondiendo tanto a las preguntas de ellos, pero también respondiendo al contexto social que estamos viviendo. Si la iglesia misma a nivel nacional no sabe qué es lo que quiere, para dónde va, qué busca, qué sueña, ¿sí? ¿Cómo estamos viendo nuestra iglesia en 20 años? Me alegra que viene el aniversario. 170 años. 170 años. Bueno, 170 años. Yo pregunto,
¿Estamos ya preparando esa celebración? Claro que sí, gracias a Dios, porque con respecto al Consejo de la Iglesia a nivel nacional, yo sé que están preocupados y ya están preparando esta gran celebración que para mí tiene que ser en grande. Y cuando digo en grande es que tenemos que permear los medios, ¿sí? Tenemos que permear los medios. Ojalá usar la televisión, usar la radio. Qué bueno que pudiéramos tener hasta una revista, algo que pueda llegar hasta el último rincón de la iglesia más apartada en Colombia, porque los problemas de Colombia están por toda parte. Entonces, ¿qué le viene a la iglesia presbiteriana sino reformado después de este aniversario que vamos a celebrar? ¿Vamos a pasar a ser otra iglesia? ¿Seguiremos siendo la misma iglesia? Son interrogantes que yo me estoy haciendo ahora. No estoy diciendo que vayamos por malos caminos, no estoy diciendo que no estemos haciendo un buen trabajo, pero de este buen trabajo la Iglesia Presbiteriana tiene la responsabilidad y el compromiso, no solo evangélico, sino político nacional, de pasar a hacer un trabajo excelente. De bueno, pasar a hacer un trabajo excelente. Entonces, gracias al Señor, yo bendigo a la Iglesia Presbiteriana Sínodo Reformado porque ha sido mi iglesia, ha sido mi cuna, ha sido mi casa, y gracias a ella yo pude llegar al presbiterio de Nueva York, tener una experiencia que es otra iglesia. Es otra iglesia. Yo tuve que escuadernarme al llegar al presbiterio de Nueva York, a la Iglesia Presbiteriana Nación, y que gracias al presbiterio me dieron esa oportunidad y aprender muchas cosas de allá. También por la gracia y la misericordia del Señor he participado en 2 asambleas generales de la Iglesia Presbiteriana, la IPUSA, una en Louisville, Kentucky, y la otra en Richmond, Virginia, de estar allá donde vienen delegados de la Iglesia Presbiteriana de todo el mundo, África, bueno, Asia, Europa, los Países Bajos, Estados Unidos y América Latina, y escuchar los informes de cómo está la Iglesia Presbiteriana en el mundo. En algunos continentes muy bien, en otros estancada y en otros un poquito atrasada. Entonces, para mí eso me amplió la visión. ¿Qué es la Iglesia Presbiteriana? No solamente en Ibagué, Tolima y Colombia y América Latina, sino en el mundo. El mundo se ha globalizado. Y ahí sí, como decía alguien, o te unes o te hundes. Cambias o te cambias. Así es. Entonces, así que es un reto, pero al mismo tiempo una oportunidad que tiene la Iglesia Presbiteriana Sínodo Reformado en Colombia. Y no nos olvidemos que no solamente tenemos que pensar en Colombia, hay que pensar de manera global, de América Latina, y tenemos que pensar en el mundo, porque ahí hay organizaciones. Hoy tenemos que conectarnos, y gracias a Dios por los medios que hoy tenemos y las oportunidades. Pero yo espero que llegue realmente un gran avivamiento para nuestra Iglesia Presbiteriana Sínodo Reformado en Colombia. Cuando digo avivamiento, también es en nuestra manera de pensar. Tal vez estamos en una etapa de movimiento, pero eso es diferente. Tenemos movimientos, ¿verdad? Y también haría como un llamado muy respetuoso a que no solamente mantengamos una unidad organizacional, sino que tengamos una unidad relacional, ¿verdad? Y vuelvo y reitero, no solamente como presbiterianos, sino con otras iglesias que debiéramos también aprovechar esa oportunidad y esos acercamientos. Añoro que sigamos mejorando nuestros acercamientos con la otra Iglesia Presbiteriana Sínodo de Colombia. Creo que ya es tiempo, creo que ya hemos madurado, hemos reflexionado, creo que ya estamos en la capacidad de mirar en qué área pudiéramos fraternizarnos y hasta trabajar juntos con la Iglesia Sínodo de Colombia, porque otra vez son nuestros hermanos en Cristo.
Allá están nuestros compañeros de seminario, de universidad. Entonces, creo que es hora en que nosotros ya tenemos que ponernos nuevos zapatos y mirar qué podemos hacer también con los hermanos de la Iglesia Presbiteriana en Colombia. Bueno, Dios nos ayude en todas estas cosas que vendrán para nuestra Iglesia Nacional, y quiero pues también felicitar y darle las gracias al Consejo Administrativo del Sínodo Reformado en Colombia y a todos los consejos regionales de cada presbiterio por el trabajo, la labor que cada uno está haciendo en su región. Así que también admiro el trabajo que el sínodo está apoyando, monitoreando, también al Ministerio Juventudes en Colombia, nuevas generaciones, a ustedes que están involucrados ahí, porque otra vez reitero, a ustedes les entregaremos las banderas de la iglesia. Pero ¿qué tipo de banderas les vamos a entregar? ¿Verdad? Que les abran caminos a ustedes, porque ya algunos ya estamos como eclizando en el ocaso, pero tenemos que darle la oportunidad a otros que vienen detrás de nosotros, a los que yo llamo los Josué, para que sigan guiando a la iglesia en Colombia, y gracias a Dios por tanto prospecto que tiene la iglesia Sínodo Reformado en Colombia, pero que tendrán una responsabilidad grande, pero es más la que tenemos los pastores viejos, porque de acuerdo al legado, a lo que les dejemos a ustedes, asimismo ustedes van a avanzar en el cumplimiento de la visión y la misión de la Iglesia Presbiteriana Sínodo Reformado en Colombia. Usted nos ha dado un panorama amplio y dentro de todo, probablemente esta no puede ser nuestra primera y última conversación, tienen que haber más, los temas son muy amplios, pero creo que podemos pensar la iglesia no solamente en términos quizás de estructuras, sino en términos orgánicos. Eso no se entenderá por el elemento de formación. Y en ese sentido, pensar quizás la iglesia como un organismo nos permite hacer paralelos con una persona. Uno esperaría que a medida que una persona avanza en la vida, adquiere experiencia, adquiere perspectiva, y eso repercute en cómo opera a lo largo de su vida. Y si eso se aplica a un individuo, también a una organización. Para el momento de la división, la iglesia presbiteriana acumula unos 120 años largos, 130 años, más o menos el momento en el que inician las tensiones. Y haciendo un recuento rápido, estamos hablando de una iglesia que alcanza a conocer la parte más liberal del siglo XIX en términos políticos, vive la regeneración, esa transición difícil, vive la guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, la situación posterior, las tensiones que surgen, por ejemplo, dentro del Partido Liberal, el asesinato de Gaitán, el auge de los movimientos revolucionarios de inicios del siglo XX, conoce el periodo de la violencia, conoce las formaciones de las guerrillas en Colombia, sufre el impacto del narcotráfico, conoce lo que es el Frente Nacional. Es decir, es una iglesia que ha caminado con el país en un montón de transiciones. Lo mencionábamos ahora, no hay un momento de Colombia en que podamos decir todo ha sido paz y tranquilidad. Y la iglesia ha caminado con el país desde muy pronto. Eso me lleva a mí a la siguiente pregunta. Después de todos estos años, ¿qué pasa con el banco de experiencia reunido? Quizás para tener una formación común, sino una formación común, algo que nos permita dialogar en esa formación, algunos mecanismos, algunas prácticas, alguna cultura de la organización. Usted mencionaba ahora que habían algunos reverendos que por su trayectoria, por su experiencia, por el respeto y reconocimiento en la iglesia, hubieran podido quizás servir para conciliar, llegar a acuerdos, bajar un poco los ánimos. La mayoría de ellos ya estaban muy cansados en ese momento. Pero, ¿qué pasa con toda nuestra historia para que, llegado este momento de tensiones, se desarrolle de una manera que yo me voy a atrever a decir tampoco madura, tal vez? ¿Qué pasa con toda esa historia? ¿Por qué sucedió de esa manera, habiendo tenido una larga historia como iglesia y como país? Ok. Bueno, yo observo que sobre todo cuando hacíamos reuniones de presbiterio o reuniones locales, comenzamos a invitar con respeto,
conferencistas y pastores que no eran tanto de nuestra cuna presbiteriana. Entonces, sea como sea en Colombia, las iglesias evangélicas, digamos, las tradicionales, como luterana, los menonitas, los bautistas, los episcopales y la presbiteriana, pues viene gente con muy buena preparación teológica. Es más, no solamente teológica de un seminario, sino aún con una carrera universitaria. Entonces, no trajimos siempre a estos de nuestra iglesia, sino también trajimos gente de otras denominaciones más de tipo pentecostal, Pero el asunto no es que sean pentecostales, ¿sí? El asunto es que cuando se acompaña el pentecostalismo con septarismo, otra cosa, la verdad, ¿sí? La verdad. El pentecostal tradicional piensa que tiene toda la verdad y viene a imponer su verdad. Ese es el riesgo que yo corro cuando yo invito a alguien. ¿Por qué razón? Porque esa persona va a transmitir lo que él es, lo que sabe, lo que conoce, y corro el riesgo que lo que me fundamenta a mí se desbarate y termine dando el espacio y lugar y credibilidad a lo último que yo estoy escuchando. Pues eso pasó también en Colombia, que por un lado, los más evangélicos, vamos a decir presbiterios como Central, Presbiterio del Sur y Noroeste, que eran los tres presbiterios, ya es en el 89 que organizamos, 91, que organizamos el Presbiterio del Caribe, de la costa, solamente 5 iglesias que habían en Barranquilla. Por otro lado, entonces, los otros hermanos más liberales, que como usted lo dice, estaban como interpretando, tenían mejores oídos y visión de todo lo que está pasando en Colombia, porque es que no nos podemos aislar, que la iglesia no se puede aislar porque la iglesia está para permear, porque es sal, porque es luz en el mundo. Entonces, los otros hermanos que comenzamos a señalar que eran malos y liberales, ellos también estaban preocupados, como cuando vamos a Hechos, que había ese problema ya en la iglesia, porque algunos se dedicaron solamente a predicar y descuidaron a las viudas. Entonces finalmente hicieron allí también como un presbiterio, como una reunión congregacional, y nombraron unos para atender las necesidades básicas de pobreza, de justicia, de alimento a los más vulnerables, y otros se dedicaron a la evangelización. El asunto es, si las dos cosas son parte del evangelio integral del Señor Jesucristo que predicó, porque Él habló de amor y habló de justicia también, ¿sí? Y habló de que hay que llevar este evangelio, Mateo 28, por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones. Esas cosas nunca se separan, ¿sí? Sí, eso de evangelizar, de hablar de Cristo para perdón de pecados, va acompañado también de asistir a los más necesitados, ¿sí? Si algo predicó el Señor en su mensaje muy claro, fue de la justicia, del amor, del perdón, de la solidaridad, de no discriminar, todas esas cosas. Entonces, ya ahí caímos en fanatismo, ya cuando señalamos, ya cuando juzgamos, entonces ya la iglesia pierde su papel, su razón de ser. Entonces me contamino con el otro, ¿verdad? Me contamino porque no estoy de acuerdo como el otro piensa ideológicamente. Está pensando sobre justicia, sobre paz. Eso pasaba en Bogotá, en la iglesia menonita, en los diálogos de paz allá. Entonces algunos pastores se fueron allá y allá se hablaba de paz, se hablaba de justicia. Entonces los tildaron hasta de revolucionarios. Yo recuerdo en reuniones cuando... No doy nombres ni de quién fue ni quién lo preguntó, pero en una reunión de presbiterio, ¿cómo se levanta un anciano para decirle a un ministro, reverendo, ¿es verdad que usted es del M19? ¿Sí? Y menos mal que el moderador de la reunión le dijo, le pido por favor que usted no conteste a esa pregunta.
Solamente porque esa persona iba a unas reuniones que se hablaba de justicia, se hablaba de paz, de dar comida, de dar ropa. Entonces ya eso lo tildábamos que eso es para los socialistas, que eso es para los comunistas, ¿verdad? Entonces si yo aquí hago un comentario de algo que considero que como colombiano también tengo el derecho, aunque sea cristiano, de opinar, que no estoy de acuerdo, de diferir con algo que esté pasando en el país, entonces ya se le tildaba que esa persona era una persona comunista, ¿verdad? Entonces, sí la iglesia debe tener una misión clara. Es más, eso tuviéramos que volver hasta replantearlo. Aún nuestro signo reformado tenemos que volver a hablar de visión y de misión, ¿verdad? Porque la misión de la iglesia, ¿cuál es realmente en este tiempo? Entonces, vuelvo a la pregunta. Cuando comenzamos a traer gente de afuera a nuestras reuniones, entonces su pentecostalismo se fue quedando con nosotros. No teníamos la madurez, nos entusiasmamos y no teníamos la capacidad de reflexionar. Y entonces, todo lo que era la responsabilidad de la Iglesia Presbiteriana en Colombia, comenzamos a olvidarnos, ¿verdad? Ahora somos pioneros en educación, ¿verdad? Pioneros. Es más, el proyecto de la CUR no es de la otra iglesia. Eso de la CUR nació en el seno de todos. Estábamos muy preocupados tener el seminario, nuestra propia escuela, ¿sí? Nuestra propia escuela. Y luego tener nuestra propia universidad, ¿sí? Donde nuestros jóvenes de la iglesia pudieran hacer sus carreras, pero también los de afuera pudieran conocer el pensamiento, ¿sí? El compromiso que tiene la iglesia presbiteriana en Colombia para estos tiempos de tanta demanda. Entonces, nos fanatizamos, ¿sí? Y comenzamos inclusive a hablar mal de nuestra iglesia. Y todavía yo sé de gente que sigue hablando mal de la iglesia presbiteriana, ¿sí? Eso es como el muchacho que está en la casa, duerme, come, le dan estudio y luego se pone a hablar que esos papás que tiene, que esa casa tan fea, que esa cama tan vieja. En cambio, mi amigo allá, mire, los papás son doctores, tienen puestos, tienen plata. No, señor, no, señor. Yo sí diría que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de estar en una buena iglesia. Así no sea el número. Que no se puede medir que una iglesia sea grande. Todavía hay gente y pastores. Está bien que un hermano, está bien que un filigrés, pero que un clérigo de nuestra iglesia todavía compare la iglesia presbiteriana con otras iglesias que por la cantidad de personas que se reúnen. No, nosotros no podemos pensar que una iglesia sea grande tan solamente porque tiene un templo tan grande, porque tenga cuántos números de reuniones o porque asistan miles de personas. Eso es relativo, pensar que por eso la iglesia sea grande. Yo sigo pensando que mi iglesia, si yo como clérigo, como ministro, no tengo claro, y es mi convicción, que la iglesia más grande que hay en Colombia, y hasta con un poquito de orgullo denominacional, y la mejor, se llama la Iglesia Presbiteriana en Colombia. Y aquí lo recojo a todos. Me salgo un poquito de mi iglesia sino reformado y lo recojo a todos. ¿Por qué? Porque es que nosotros rompimos la piedra en Colombia. ¿Quiénes pusieron la sangre, el sufrimiento? ¿Quiénes? Nuestros hermanos en las iglesias, porque ya en el pueblo los rechazaron porque recibieron a un misionero, ¿sí? Personas que vinieron a Colombia, Barrington Pratt, aquí por el sur de Colombia, Alexander Alan, ¿verdad? Un Lee Stewart, allá por el Urabá, por el monte, en ese clima, aguas malas, durmiendo mal, ¿sí? Pero que fue un hombre que dijo, yo vine aquí con una misión. Y gracias a él y ese programa que trajo de Alan de socorro, 2 avionetas para sacar enfermos de todas las veredas. ¿Y por qué la guerrilla lo respetó a él allá? ¿Por qué lo respetó? Porque vieron su trabajo involucrado con la comunidad.
Entonces, ¿por qué no fanatizamos últimamente y comenzamos ya a pensar que trabajar con los pobres y que hablar de justicia, que era volvernos de izquierda, volvernos liberales? Si cuando vinieron nuestros misioneros no lo hablaron porque ellos eran extranjeros y no podían protestar de nada en el país, pero con las acciones se involucraron en las necesidades sociales que tenía el país. Alicia Winter, y no porque haya sido mi profesora de Antiguo Testamento en el seminario, Alicia Winter, una persona que trabajaba en el gobierno federal de Estados Unidos como abogada, con un salario, pero cuando la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos dice hay una necesidad en Colombia, y Alicia renuncia a esos privilegios, y viene a Urabá a trabajar por allá, a tomar agua que no era sana, a vivir en cambuches por allá. Y tanto que en una reunión Alicia dice, ¿me pueden decir dónde queda el baño? Y una hermanita le dijo, sí, mire, reverenda, mire aquí por esta platanera. Y Alicia se fue y volvió y dijo, no encontrar el baño. Y entonces le dijeron, hermana, es que aquí no tenemos sanitarios. Aquí nuestras necesidades se hacen allá, en el monte. Ahora esos moscos como volvieron la piel, ella cuando vino era una niña, una piel impecable. Esos moscos, cómo le volvieron su piel. Yo recuerdo que ella paraba dándonos clase de Biblia y Antiguo Testamento porque tenía que rascarse toda su piel. ¿Sí? Porque la sacaron de Urabá y vino para Bogotá a ser profesora del seminario, porque pues ella también es egresada del seminario Gordon Cowell de Massachusetts en los Estados Unidos. Yo digo Lorenzo Emery, ¿sí? Porque digo que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra iglesia presbiteriana y es el momento para decirle también a todos los jóvenes, ahora con esas iglesias, boom, mega iglesias que hay, y el compañero de universidad me dice, lo llevo a mi iglesia que allá sí hay, allá sí es mejor. No desprecien a su iglesia. Amen a su iglesia. Nosotros tenemos una historia, tenemos que sentirnos orgullosos, sentido de pertenencia, que estamos en la iglesia mejor, que se llama la Iglesia Presbiteriana en Colombia. Sintámonos orgullosos. Un Lorenzo Emery, aquí, que por donde pasó Lorenzo Emery, nació una iglesia presbiteriana. Y a la par de esa iglesia presbiteriana, nació un colegio americano, porque nos ha interesado la labor social, la parte educativa es lo más importante, ¿sí? Desde el gobierno de Santander, ¿cómo aplaudían? Hay quienes dicen inclusive que de manera reservada Santander, que fue vicepresidente, y creo que Bolívar lo delegó una vez también como presidente, hay quienes dicen que muy secretamente Santander llegó a ser presbiteriano. Barranquilla, un problema que tuvo allá un obispo de Barranquilla, entonces la clase alta de Barranquilla, en oposición con el obispo que no lo querían, dijeron ahora nos vamos a vengar, nos vamos a volver presbiterianos y vamos a mandar nuestros hijos al colegio americano, y el colegio americano de Barranquilla nace con los hijos de la gente de la alta sociedad de Barranquilla, y por eso es que hasta el día de hoy el colegio americano de Barranquilla es tan respetado. ¿Por qué razón? Porque allí fue la gente no católica, no solamente los evangélicos, poquitos presbiterianos, que nace por ellos porque no eran recibidos en las escuelas públicas, pero después le abre las puertas casi a más de un 90% de gente que era de la iglesia católica y de la clase alta de Barranquilla. Entonces, porque la educación para nosotros es fundamental. Pero no es solamente que tengamos una institución más, porque hay muchas. Yo creo que tenemos una filosofía, unos valores, unos principios que pese a los cambios del Ministerio de Educación, todo lo que viene, por encima de todo, la iglesia presbiteriana tiene que seguir cumpliendo esa labor educativa y como un medio también de enseñarle a la gente a pensar diferente. Entonces, el trabajo hay que continuarlo, pero siempre con mucha responsabilidad. Creo también en el potencial de pastores, de ministros que tenemos en Colombia. Creo que tenemos gente que se está preparando, pero no nos tenemos que conformar. Yo haría este llamado no solamente a pastores jóvenes,
sino a los pastores viejos también, porque tenemos que seguir predicando, y si seguimos predicando, tenemos que seguirnos preparando. Y el llamado al servicio, al ministerio del Señor, es un llamado continuo a la preparación. No nos tenemos que conformar. Así que con esto estoy diciendo que tanto pastores jóvenes y viejos tenemos que estar preparándonos cada día para ponernos al tenor, al nivel de las exigencias de este siglo XXI. Aprovechemos los nuestros, ¿sí? No estoy diciendo que del todo cerremos la puerta a que no podamos usar un pastor de otra denominación, no que cerremos del todo la puerta, pero utilicemos lo que ya tenemos. Creamos en los nuestros también. Hay mucho potencial, pero tengo una preocupación más. Que hay mucha gente preparada ya en la iglesia presbiteriana en Colombia, sino reformado, pero que no estamos escribiendo. Nosotros debemos tener una pastoral para cada ministerio en Colombia. Yo pregunto, qué bueno que pudiéramos tener una cartilla, tener un manual para una catequesis, pero que sea única para todas las iglesias presbiterianas en Colombia. Qué bueno que podamos decir, en Bogotá, la iglesia central está enseñando lo mismo que enseña la iglesia presbiteriana de Medellín, porque estamos creando nuevos presbiterianos para nuevas generaciones. Que lo que enseña Barranquilla sea lo mismo que estamos enseñando aquí en Ibagué. Pero estamos recogiendo de todo lado y no estoy diciendo que sea malo. Pero ¿por qué no producimos lo nuestro? Igual los jóvenes. Gracias por lo que está haciendo el Ministerio de Jóvenes en Colombia. Pero nosotros tenemos que tener una sola línea. Una sola línea debemos tener. ¿Sí? Una sola línea. Nosotros ya debiéramos tener una confesión. ¿Sí? La iglesia Sínodo Reformado en Colombia debiéramos tener una confesión para formar todas las personas nuevas que están llegando a nuestra iglesia. Para catequesis, para discipulado, como se quiera llamar. Nosotros debemos tener una confesión realmente que es lo que cree la iglesia presbiteriana, porque hemos encontrado casos en iglesias que hasta la revistica de Atalaya de los Testigos de Jehová, de ahí nos agarramos para hablar de Génesis. ¿Sí? Entonces, eso sí veo que hay un vacío. Nosotros debemos tener material para los niños, debemos tener el material para los jóvenes. Debemos tener todo un curso formativo para ancianos y diáconos en la iglesia, muy nuestro. Y yo sé que tenemos las personas que podemos ayudar a desarrollar ese trabajo. ¿Sí? Entonces, para las familias, ¿sí? Para las familias, para los matrimonios, nosotros debemos tener un manual instructivo, pero muy nuestro, muy nuestro. Entonces, ya es hora de empezar a producir para nosotros, pero antes de construir esos materiales hay que sentarnos a dialogar qué es lo que queremos para la iglesia, que responda a las necesidades de estos tiempos y de esta sociedad colombiana, porque hay que conocer el contexto. Aquí no es sentarnos a escribir y a opinar y a hablar. No, primero hablemos cómo está nuestro contexto en Colombia. Como el médico, ¿verdad? Primero conoce a su paciente, lo examina, para luego sí diagnosticar y ordenarle unas medicinas que le ayuden, no que vaya a ser contraproducente porque no tendría sentido. Por eso yo estaba proponiendo en mi documento una consulta nacional. Ahí la mantengo, que está viejito. Una consulta nacional, no solamente de pastores. Mire, hay un banco de líderes. Yo estoy proponiendo que hagamos un banco de profesionales que tiene la iglesia presbiteriana en Colombia. Debemos saber cuántos médicos, cuántos abogados, cuántos ingenieros, cuántos arquitectos, cuántos psicólogos. Oiga, qué riqueza, qué potencial. Debemos tener eso. Proponía también, en este momento doy gracias al reverendo Dionisio también porque tuvo la confianza en mí, con el pastor Jesús Ramírez de Bogotá. Somos un comité de bienestar pastoral a nivel nacional. Y yo le doy gracias a él por esa confianza. Es que es urgente hacer una caracterización nacional de familias pastorales y líderes también. ¿Cómo está cada pastor?
Tenemos que llegar también a los pastores. ¿Cómo está usted, pastor? Su bienestar. Porque le estamos exigiendo y reclamando solamente la parte espiritual de iglesia. Pero de ahí va a depender también la motivación de ese pastor. Entonces, eso no lo tenemos que descuidar, que era una de las cosas que nuestros pastores, allá que llamamos que se rebelaron, estaban preguntando, ¿cómo está el bienestar del pastor? ¿Qué le va a dejar el pastor a sus hijos? ¿Lo está preparando en una universidad? Qué triste es ver que hay hijos de pastores que le están pasando la cuenta de cobro a su papá. Papá, si usted hubiera trabajado en otra cosa, nos hubiera dejado a nosotros casas. Qué pena para la Iglesia Nacional. Nos hemos visto en demandas de pastores o pastoras que han quedado viudas y que cuando el presbiterio le manda ya a otro pastor, esa pastora dice, es que no tengo para dónde irme. Entonces le caemos encima, que es rebelde, que es que no quiere entregar. Hay una situación y una realidad social y es espiritual también. No tiene para dónde irse esa viuda. Nos hemos visto en esas demandas. Entonces, ¿por qué no entramos a conocer esa realidad del bienestar pastoral nacional? ¿Cómo estamos? Hagamos de esta vocación lo más digno, lo más hermoso, para que ningún hijo, para que ninguna hija mañana tenga que reclamar, tenga que demandar, sino que al contrario, que tenga el orgullo de decir, mi papá en la vocación que se desempeñó, que ejerció, fue la mejor de todas, y que no se avergüence ni baje la cabeza cuando le preguntan en el colegio o en la universidad, su papá qué hace, porque yo sé de hijos que bajan la cabeza cuando le hacen esa pregunta, porque no se atreven a decir, es que mi papá es un ministro evangélico cristiano. Al contrario, que levante la cabeza en alto y con orgullo diga, mi padre ejerce la mejor de las profesiones, porque es un ministro del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, esas cosas también hay que entrar a mirarlas, hay que revisarlas. Entonces, insisto en esa caracterización de cómo están nuestros pastores a nivel nacional. Muchas gracias, reverendo.